a todos, bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. Ahora hablaremos del elemento número 8 que se debe incluir cuando se desarrolla la factibilidad técnica de un proyecto. Sí, hablamos de la materia prima. Esperando que sea de utilidad para todos ustedes, vamos allá. Hablando de materias primas, se entiende como todo aquello, como todo aquel elemento que puede ser extraído directamente de la naturaleza. Esas materias primas se encuentran o se caracterizan por estar en estado puro o relativamente puro y posteriormente pueden ser transformadas. Vamos, el ser humano encontró la forma de transformar esas materias primas a través de un proceso, ya sea industrial, artesanal, manual, en fin. El chiste de convertir y de transformar esas materias primas es construir bienes que sirvan para el consumo humano. Así, simple. Esos bienes o ese consumo humano puede ser en presencia o en forma de un objeto, en forma de energía, o bien bienes semielaborados, esto es, subproductos que no necesariamente van a llegar directamente al usuario final, sino que van a servir de insumos para construir bienes más elaborados. Y pongo un ejemplo. Cuando tú tienes la posibilidad de transformar el petróleo, lo puedes convertir en plásticos, en polímeros, en llantas, caucho en este caso, y con ello vas a elaborar una serie de elementos como botones, tableros, llantas, y todos esos van a servir como subproductos para construir un automóvil. Automóvil que finalmente será el bien que nosotros como consumidores, como usuarios finales, vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Las materias primas son, como ya lo dijimos, el insumo básico de todas las cadenas productivas. Y esas materias primas se les identifica o se les clasifica en el sector primario de la cadena productiva. Son la primera etapa de la cadena productiva. Como dijimos, hay algunas materias primas que no pueden ser usadas directamente por el consumidor final, por el usuario final. Ejemplo, el petróleo. El petróleo crudo prácticamente a la hora de extraerlo se va y se transforma, se procesa. En el mundo de los inversionistas, en el mundo de los mercados financieros, de las bolsas de valores, a las materias primas se les conoce como commodities. Si ustedes observan un tablero financiero, todos los días hay un apartado de commodities donde se están cotizando en grandes volúmenes el trigo, el maíz, el sorgo, en fin. Una serie de materias primas, el petróleo, claro. Una serie de materias primas que sirven invariablemente para el vivir día a día del ser humano. Y como dije, pues se venden en volúmenes muy importantes entre países, por lo tanto cotizan todos los días en la bolsa de valores. La principal característica que tienen las materias primas es justamente eso, la falta de tratamiento a la que son sometidas, es encontrarles en su forma natural en la tierra. Para ello pongo como ejemplo las piedras preciosas, la obsidiana, las esmeraldas, el oro. Todas esas cosas son materias primas que después van a ser transformadas en objetos, en productos para el usuario final. O sea, objetos que van a servir para la actividad humana. ¿De acuerdo? Bien. Un claro ejemplo de estas materias primas
son también los forestales. La madera, las plantas, todo eso es un recurso muy valioso para todos y cada uno de los países. Y ahí quiero empezar un tema más a fondo respecto de esto de las materias primas. Hay muchos países, sobre todo los países de Latinoamérica, de África, todo lo que está más o menos en el cinturón, en la franja del Ecuador y hacia abajo, que tienen un sinfín de materias primas en su territorio. Vamos, no quiero decir con esto que en el norte no las haya, pero históricamente y gradualmente, si lo observamos, las materias primas no se extraen de los países europeos o de Canadá o de Estados Unidos. Son países muy disciplinados en ese sentido y además siempre van a procurar y ocuparse de comprar a terceros países, a concesionar en terceros países la explotación de materias primas. Y para ello cito ejemplos. Hay una variedad de empresas mineras canadienses que están explotando minas en México, en Bolivia, en Brasil, ese tipo de cosas. Hay otro grupo de empresas que están enfocadas en la madera, en países también de África y de América Latina, que lo último que van a hacer es explotar el suyo en su propio país. Primero, el objetivo es explotarlo a través de concesiones y por qué no decirlo, en algunos casos hasta de manera ilícita, en países del tercer mundo, en países subdesarrollados. Canadá, por ejemplo, tiene unos bosques impresionantes, unos lagos impresionantes, es el país con más lagos en el mundo, y lejos de explotarlos de manera indiscriminada, trata permanentemente de conservar tanto sus bosques, que dicho sea de paso son de maderas de muy alta calidad, como sus lagos. Pero sí aplica, sí explota a través de concesiones minas y recursos naturales, materias primas, en países de América Latina y de otras regiones del mundo. Como digo, algunos ejemplos comunes de materia prima: las maderas, el corcho, el caucho, la celulosa, que se utiliza para hacer papel, el carbón. Todos es bien sabido que hay países productores de carbón de manera muy importante, el gas natural, el petróleo, en fin. Otra de las favoritas de explotar por muchos es el oro, la plata, los diamantes y otra serie de metales preciosos. Hoy en día está muy de moda, está muy presente el silicio. Y el silicio ha sido motivo de interés por parte de muchos países porque sirve para toda la industria de componentes electrónicos. Resulta que en Bolivia se han descubierto yacimientos muy importantes de silicio. Resulta que en México se han descubierto yacimientos muy importantes de silicio. Resulta que, por ejemplo, en Venezuela, las reservas de petróleo son, sin temor a equivocarme, las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, ¿qué hacen las transnacionales? ¿Qué hacen los otros países? Tratan a toda costa de tener acceso a esas materias primas, concesionando e instalando empresas que las exploten, con el consentimiento y el correspondiente cobro de los países que son dueños de esos recursos naturales, de esas materias primas. ¿De acuerdo? Sí. El uranio, la bauxita, todos esos metales pesados que también hoy en día son muy útiles, el marfil, la seda, las pieles, en fin, materias primas hay muchísimas. Afortunada o lamentablemente hay mercado para todas, por eso se explotan, se procesan y se entregan o se venden al usuario final en forma de un bien o un servicio.
Un ejemplo es el hierro que se extrae de las minas. Ese hierro se utiliza en la industria siderúrgica como materia prima. Ese hierro se mezcla, se somete a un proceso de aleación con carbón y se convierte en acero. Y todos sabemos que hay un sinfín de categorías de acero para todos los fines que el ser humano ha descubierto y determinado que le sirve el acero. La producción de materias primas es muy importante como fuente de ingresos para un país. Lamentablemente, esa fuente de ingresos no es bien aprovechada. Los países que tienen una gran cantidad de materias primas generalmente son países del tercer mundo o subdesarrollados, como llaman, y lejos de hacer una importante inversión para la explotación y el aprovechamiento de esas materias primas, para la transformación a través de un proceso industrial de esas materias primas, prefieren concesionarlo para que otros países o empresas de otros países lo exploten y se lo lleven. Lo dejo ahí como reflexión. Esto es más o menos las materias primas. Agradezco su atención. Les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, que nos regalen un me gusta o bien que nos hagan todos sus comentarios y las preguntas para nosotros poder responderles. Les dejo en el lado izquierdo el enlace al siguiente tema de esta serie de factibilidad técnica y a otro interesante video. Hasta pronto.